propia ciencia. Y en otra parte, fundamentalmente a través del trabajo de Ken Flannery, que ese sí lo vamos a ver, se aplica la teoría general de sistemas, ¿no? Que cualquier sistema bajo análisis, de acuerdo a todos estos digamos, postulados, es susceptible de ser analizado a partir de las relaciones que establece con otros sistemas con la posibilidad de llegar a cierto tipo de leyes. Y eso es, bueno, la teoría general de sistemas, que puede ser aplicado a cualquier sistema, ya sea biológico o humano, ¿no? Entonces, hay igualmente, ¿no? hay vertientes y hay muchos autores. En esta fase, bueno, pues igual, ¿no? La arqueología para ese momento parece que ya no sufrió críticas desde que se planteó. Originalmente uno de los padres fundadores, que fue Binford, que como se considera Binford en textos así por ahí de 1968, en otros textos posteriores se desdice, yo no planteé eso, lo que hicieron los que me siguieron, la gente que siguió, pues se fue por otra ruta que yo no planteé originalmente. Bueno, pero bueno, ya son críticas muy internas. Aquí la caracterización que precisamente Manuel Gándara ha hecho de esta arqueología en el texto de 1980, bueno, la vieja no arqueología, de hecho lo titula como la vieja no arqueología, él repara en 4 puntos, digamos, centrales. Y entonces esta nueva arqueología bueno, pues básicamente es eso, ¿no? La nueva arqueología propone un enfoque científico. ¿Qué significa eso? Eso significa que la crítica realmente hacia los historiadores culturales es que ellos trabajaban más bien a nivel de estas descripciones, no había programas científicos, aunque como vemos en realidad también es una crítica que hay que considerar particularmente en casos concretos, porque yo creo que lo que plantea Gamio en realidad tiene un programa científico, académico. Lo que veíamos nosotros ayer, ahí hay un programa realmente académico de tratar de comprender lo que pasaba en diferentes regiones, de tratar de entender lo que pasaba particularmente en el Valle de México. Había un programa realmente académico, ya estamos hablando de un programa. En este caso es más bien el enfoque científico lógico, del positivismo lógico. Entonces lo que se buscaba, o lo que intentaban buscar trascendiendo a sus propios maestros, porque gran parte de los que propusieron la nueva arqueología fueron formados por los historiadores culturales, era tratar de proporcionar explicaciones. Ya no estamos hablando de nivel de interpretación, no estamos hablando de descripciones, eran explicaciones siguiendo el lenguaje y el bagaje de la ciencia dura, ¿no? De los fenómenos que consideran el objeto de estudio. En este sentido, ¿no? señala precisamente Manuel Gándara que esta explicación es el centro de este modelo desarrollado por Carl Henry, ¿no? en donde existen leyes que requieren con la idea de buscar leyes en los fenómenos. Y bueno, justo esta parte estaba, digamos, tratando de superar la idea del particularismo histórico, de este proceso descriptivo. Entonces aquí se proponen las hipótesis de trabajo. En este paradigma es en realidad cuando los arqueólogos empezamos a proponer hipótesis de cómo pudo haber sido este pasado o para comprender el pasado. El otro punto que menciona Manuel en este texto es que la arqueología es parte de la antropología. Recuerden que él está haciendo esta caracterización de la arqueología norteamericana por quienes la hicieron, la nueva arqueología por quienes la hicieron, ¿no? hacia la década de los 60. Entonces, la arqueología en este paradigma es concebida como parte de la antropología. Aquí entendiendo la cultura como un punto muy esencial.
la variabilidad cultural, ya no tanto la cultura que nosotros podríamos ver y encontrar ahí en los artefactos, como ayer veíamos que esa cultura cosificada de ciertos rasgos particulares que hacían culturas, la suma de ciertos rasgos hacían culturas. Este es otro paradigma, es un programa completamente distinto en términos de lo que implicaba la variabilidad cultural. Esta ha sido una característica, como también mencionaba ayer, de la antropología norteamericana, ¿no? Tener a la arqueología dentro de estos programas de arqueología. Y la explicación es esa, precisamente, es tratar de comprender estas variabilidades culturales. El objeto de, en este momento, la cultura en el pasado estaba vista como los artefactos en sí mismos, ¿no? O sea, habíamos hablado, la cultura era la olla. En este caso no, la cultura se convierte como estos mecanismos de adaptación extrasomáticos al humano. Y esa es una de las grandes diferencias. La cultura son mecanismos de adaptación al medio, lo que no estaba pasando anteriormente. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya van viendo cambios muy sutiles, pero finalmente que denotan todo un programa de investigación bien distinto respecto a lo anterior. Si en lo anterior buscábamos culturas, que la cultura era prácticamente el objeto, en este contexto no, son variabilidades culturales y comprender a la cultura como mecanismos extrasomáticos de adaptación, y precisamente por eso se recurría a la antropología. Entonces ya tenemos la suma, un panorama completamente distinto. Por un lado, la adopción del positivismo lógico, de estas ideas de un programa netamente científico, sumado a un concepto completamente diferente de cultura, que es la variabilidad y la cultura como medio de adaptación extrasomático. Ya no visto, la cultura ya no es la olla, sino que responde esa olla en términos de una adaptación, ¿no? o una casa, una arquitectura. Otra de las cosas más también importantes que desarrollan en este momento es que el registro arqueológico es estático y es contemporáneo. Esto también tiene que ver mucho con la concepción de estas diferentes arqueologías. En los paradigmas anteriores, ¿qué es lo que estaban haciendo los historiadores culturales? Ellos en realidad estaban interpretando las ollas como si estaban interpretando el pasado. O sea, el registro, lo que se intentaba era llegar a ese pasado que contenía esa cultura material. En este caso, el programa es completamente distinto, porque tú te enfrentas a un registro arqueológico que está aquí y ahora. Eso no es el pasado. Ese registro arqueológico es de hoy, es de este momento. En el momento está siendo registrado, o sea, hace 30 años, o sea, hace 40, ¿no? O sea, hace 2 días. Este registro arqueológico es ahora, no es el pasado en sí mismo. Y esto también, ¿no?, representa que nosotros, en el hecho de registrar, de interpretar estos pasados, los interpretamos en base a los hallazgos que tenemos. Ya no en lo que sabemos, por ejemplo, de ciertas áreas, bueno, este es de África, de la ocupación de paleoantropología, básicamente, pero lo que sabemos es lo que nosotros producimos. El pasado también tiene que ver con lo que nosotros investigamos, porque tiene que ver con ese registro arqueológico, dónde está y cómo lo investigamos. Entonces, ya también se separa, si se dan cuenta, se separa realmente de lo que se estaba planteando anteriormente, ¿no? Este registro es aquí y ahora, no es el pasado. Interpretamos el pasado, es otro paso, pero el registro está aquí en este momento. Aquí uno de los puntos interesantes es que realmente las excavaciones se intentan equiparar a laboratorios para producir cierto tipo de leyes, ¿no? Hay también algunas caricaturas, ¿no?, donde hay en el libro de Bickford, En busca del pasado, precisamente vienen algunas sátiras a este momento, y parecería que el arqueólogo va en una máquina así, de esas máquinas enormes y todo, y está metiendo los tepalcates, los materiales, y por el otro lado se están produciendo las leyes que rigen esos tepalcates, ¿no?, cosas de ese tipo. Entonces, aquí en realidad se propone que la arqueología es un laboratorio científico, ¿no?, para producir leyes a partir del método científico. El punto también en esta fase es que la cultura es vista como un sistema total integrado a otros sistemas.
ya no es la cultura contenida en los objetos, sino es la relación de esos objetos con otros objetos y otros subsistemas, ya sea el cultural, el natural, el social. Esta es una articulación que realmente se elabora posteriormente por Flangry, por ejemplo, en esta teoría general de sistemas, como lo vamos a ver en un rato. Entonces, se propone realmente que para comprender esta realidad cultural hay que entender los diferentes subsistemas que componen una cultura. Si ustedes lo analizan en su propio espacio cotidiano, ustedes tienen diferentes niveles de interacción en diferentes niveles, con diferentes niveles de personas, y eso produce cultura material, o se relaciona con la cultura material ligeramente distinta o muy diferente. La cultura material que tienen en este momento, en este salón, es relativamente, es muy distinta, más bien es muy distinta a la que tiene su contexto cotidiano, ¿no? Entonces, para entender realmente el papel que ustedes tienen o por qué se comportan de cierta forma, hay que entender lo que está pasando aquí respecto a su cultura material como lo que está pasando allá con su cultura material, ¿no? Son subsistemas que se van sumando para generar un cuadro de una cultura mucho más dinámica, y eso también se propone desde esta perspectiva de las arqueologías procesuales. Como van dándose cuenta, ya una vez que se alejó el problema del tiempo, se pusieron a pensar en otro tipo de cosas, y este es el resultado de esas reflexiones que tienen que ver con otros niveles de conceptos, no necesariamente enraizados en los problemas del tiempo. Otra de la caracterización que se plantea en este momento es que, si bien los arqueólogos tradicionales, porque esto tiene que ver mucho con esta crítica, no siempre es así el reflejo, se concentraban en sitios monumentales, por ejemplo, en ciertos rasgos particulares, en sitios enormes, lo que se considera para acá que no, en realidad la arqueología no solamente está contenida en esos grandes sitios o en esos grandes monumentos, sino para entender esta cultura que es mucho más dinámica, es abierta y que se compone de diferentes subsistemas, lo que hay que hacer es sofisticar nuestras técnicas de muestreo. Esto es muy complicado porque en realidad parecería que uno, como ayer platicábamos, ¿no? Vas a un sitio arqueológico y que llegas y que recolectas. Entonces, esto obedece a un programa de investigación, pero dentro de los propios programas de investigación, digamos, haciendo la crítica a lo que pasaba anteriormente, iban sobre ciertos sitios en particular, los más grandes, los más bonitos. Ellos dicen, no es cierto, o sea, para entender lo que está pasando con ese sitio más grande, más bonito, hay que entender lo que está pasando en los alrededores, hay que entender cómo se construye y cómo se sostienen, por ejemplo, estos grandes sitios, ya sea Teotihuacán, Monte Albán, ¿no? Hay que entender qué es lo que está pasando ahí, ¿cierto? Pero también qué es lo que está pasando fuera de estos grandes sitios. Entonces se generan técnicas de muestreo que también son técnicas que varían prácticamente con cada sitio genera ciertas muestras, ciertos sistemas de uso, depende de las características. Hay muestreos aleatorios que actualmente los puedes establecer sobre un patrón, sobre una retícula, una computadora, y vas realmente a recolectar información que la propia computadora te dice dónde recolectar, o por el contrario, tú haces muestreos selectivos directamente en campo. Entonces, o sea, pero el punto es, tiene que ver con la forma en que se empezaron a procesar los materiales, porque recuerden que para esta época en realidad ya está siendo más habitual el uso de computadoras, el uso de sistemas estadísticos más complejos relacionados con computadoras. Entonces también tiene que ver con un cambio que se está efectuando en otras esferas, no únicamente es la arqueología es parte de este cambio, pero también está dictada por algún tipo de desarrollo al exterior. Entonces se implementan muestras más allá de las partes modulares de los sitios, ¿no? Que en Talmán, muestreos alrededor de los sitios y otro tipo de sitios que no necesariamente son estos monumentales. Y bueno, hasta aquí, bueno, esa es la caracterización que grandemente, bueno, que se deriva, ¿no?, del trabajo de Manuel. No sé, José Alfredo, ¿tienes algún comentario?
Sí, quizá sería importante enfatizar que la crítica que se le ha venido haciendo a la arqueología procesual tiene que ver primero con esta idea del modelo hipotético deductivo de que finalmente hay un proceso de sobredimensión de la configuración de hipótesis que habían sido un avance respecto a los periodos culturales, pero no dieron paso a otros mecanismos de diferencia, como la inducción y la transducción, que realmente son elementos importantes para generar diferencias, no nada más las deducciones. Otro también que tendría que ver es cuál es el objetivo último de dónde encontrar la explicación. La explicación se buscaba de los procesos sociales, no se buscaba dentro de la misma sociedad, se buscaba afuera, se buscaba en la naturaleza, en los fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque el principal criterio de análisis es la adaptación. Entonces lo que explica lo que va cambiando la sociedad pues es la naturaleza. Entonces por eso este énfasis en generar una gran cantidad de mecanismos de análisis y procesamiento de evidencias, de cofactos, precisamente para tratar de encontrar la explicación en estas condiciones de la naturaleza y no en la sociedad. Todas las formas culturales, todos los artefactos, todas las estrategias están dadas en función de los cambios naturales y estas influencias que ejercen sobre la naturaleza. Entonces se le ha hecho mucho la crítica que es una lectura determinista geográfica y ambiental. Y quizá la última crítica que se le ha hecho, sobre todo desde Schiffer, es en lo que mencionaba de que el registro es estático. En realidad es que el registro no es estático. Pareciera, como lo proponía la nueva arqueología, que así como nosotros excavamos los contextos, así fueron depositados y así fueron creados por las sociedades que los originaron. Y lo que se ha venido diciendo es que en realidad, a partir de que entran en un proceso de deposición, pues han sido objeto de procesos de transformación de diferentes tipos, sea por propios procesos naturales que van cambiando el orden de los contextos, que van insertando modificaciones, o también acción de agentes naturales como raíces, como animales, que van modificando y de alguna manera deteriorando los contextos. Entonces, pareciera que así como están, así fueron depositados. Entonces la crítica que se le ha hecho es, pues no, hay que también evaluar los procesos de transformación que han generado que se han sucedido sobre estos contextos, porque si no, estamos también inventando el pasado, pensando que así fueron depositados por los que crearon esos contextos. Y eso implica pues, no estar pensando realmente en explicar procesos sociales realmente concretos que ocurrieron, sino cómo pudieron haber sido. Sí, de hecho, a mí me parece bien, me parece muy acertado lo que comenta, sobre todo de la parte de la arqueología conductual, y eso me parece que enriquecería, porque bueno, es la caracterización que para los 80 se realiza de esta nueva arqueología. Casi paralelamente, ¿no? Se desarrolla dentro de esta corriente como una corriente divergente, un autor divergente, lo que se considera como arqueología conductual, y eso es otro de las grandes aportaciones de este momento. Entender precisamente que los contextos, lo que mencionaba José Alfredo, o sea, lo que hablábamos un poco también ayer, los contextos no están ahí esperando a ser develados por el arqueólogo, ¿no? Y ahí el pasado está esperando, entonces el arqueólogo lo descubre. No es cierto, así no sucede. ¿Ya? Hay un proceso particularmente de transformación permanente de los contextos arqueológicos, ya sea por procesos naturales o culturales, que eso es precisamente lo que mencionaba José Alfredo, que eso se denomina la arqueología conductual. Entonces es muy interesante que lo que hablábamos, ¿no? Hay un poco también, hay un contexto, por ejemplo, no entiendes por qué un material arqueológico que presumiblemente debería ser más tardío, de estar hasta arriba, te aparece en un contexto básicamente los más antiguos, y es por precisamente la acción de ciertos animales, y eso tiene que ver con las transformaciones que los contextos arqueológicos sufren. Entonces, para interpretar correctamente un sitio en la actualidad, y gracias a las reportaciones de estos momentos, depende en gran medida
de cómo se interpreta la formación y transformación de estos contextos arqueológicos. Entonces la interpretación, como se da cuenta, no es lineal, no es una interpretación que sigue, ¿no? Que una excavación se suma un registro, inmediatamente la interpretación en realidad pasa por un proceso muy complejo en el que se tiene que identificar una serie de diferentes componentes, ¿no? Entonces eso es realmente una crítica certera que se hizo a este movimiento, pero bueno, ese queda, digamos, como un punto a considerar, ¿no? en el desarrollo subsecuente de la propia arqueología. Un ejemplo de esto podría ser todo lo que se ha comentado en los últimos 50 años sobre las interpretaciones que se han dado alrededor de la cultura maya, los procesos de transformación y periquitamiento. Hay por ejemplo, estudios que hablan en base a evidencias arqueológicas sobre el manejo hidráulico, por ejemplo, como un factor que interviene fuertemente en la capacidad de producción en aquella época, o bien los fenómenos hidrometeorológicos que también impactan de manera regular. A lo que voy es que hay una cantidad de elementos que, en base al trabajo arqueológico, han permitido hacer una serie de interpretaciones, especulaciones, teorías sobre cómo se vio en esa época. Y algo más importante, están de alguna manera indicando factores críticos que permiten o no la continuidad o la sostenibilidad de culturas complejas. Y esto, bueno, tiene que ver también con, por ejemplo, en la actualidad con el sostenimiento de una megalópolis como en la zona metropolitana del Valle de México en relación al abasto de agua, ¿no? Sí hay un trabajo de especulación científica que está asociado a un trabajo arqueológico de interpretación de cómo se dan las dinámicas culturales y el desarrollo de la propia cultura con situaciones problemáticas actuales. Sí, bueno, por lo que comenta él, ¿no? Que tiene que ver con interpretaciones, con entornos, con ya un intento de explicación de por qué suceden las cosas o por qué sucedieron las cosas como sucedieron, cuáles fueron los factores críticos que intervinieron en que una sociedad compleja, una civilización que tenía una población considerable, que necesariamente tenía una producción también importante de alimentos básicos, etcétera, tenía que tener también ingeniería hidráulica, tenía que tener sistemas de producción muy organizados, y por qué esto se acabó, ¿no? Entonces, por ahí la pregunta era si este tipo de cosas que estoy comentando tiene que ver con lo que comenta el arqueólogo. Yo lo veo como con diferentes niveles de interpretación. Por un lado, lo que estamos comentando acá particularmente tiene que ver con una cuestión metodológica de identificación, que eso deriva en lo que tú dices, ¿no? Yo tengo un caso más, digamos, más paradigmático, de una forma donde hay una relación directa entre una interpretación de un contexto particular y a lo que llegas con las interpretaciones de las que tú haces, que es, por ejemplo, el hallazgo de Ixcatiopan, de Cuauhtémoc en Ixcatiopan. Digo, eso es no sé si alguien conoce el tema, que nos pudiera aportar, porque ahí hay una cuestión que tiene que ver con una metodología arqueológica que finalmente se convierte en argumentos políticos y en una cuestión muy compleja. ¿Tú conoces el tema? Sí, conozco algo precisamente sobre eso. Bueno, es toda la historia finalmente cuando Cuauhtémoc lo llevan ya preso, como las historias dicen, que finalmente lo matan y se meten en Ixcatiopan después. Se supone que hayan el cuerpo y que finalmente, bueno, sin pasar tanto la historia, finalmente lo vuelven como un asunto de santuario y que finalmente ahorita parece ser que más bien es un santuario y que donde van y le rinde de alguna forma ciertos, digamos, como homenaje, por decir así. Pero aprovechando esto, quiero comentar esta parte. De pronto yo lo que veo justamente estos hallazgos, de pronto cuando se encuentran, por decir, una vasija, ¿no? O una tumba. Y ahorita que estoy escuchando, dicen, bueno, cómo relacionar todos estos hallazgos más allá del objeto en sí, sino todo lo que tiene que ver en su entorno, su contorno, y además
hasta el impacto en la actualidad, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con esos objetos? De pronto me pregunto, ¿por qué en los libros, en otros lados, sobre todo ahorita viendo en los libros de texto, por decir así, cuando hablan de mayas, me remiten a la cuestión arqueológica, a los objetos, a las pirámides, como una historia pasada, pero difícilmente relacionan con, digamos, con la época actual. Entonces, de pronto pareciera ser que nos remitimos a nuestra historia meramente pasada, como si ya no existieran mayas, ¿no? Y de pronto es como siempre nos hemos quejado, los que hablamos de alguna manera de la lengua indígena, cuando encuentran ciertos hallazgos, y aquí de pronto escucho que, bueno, estamos tan impactados, pero siempre lo que nos muestran, no sé si tiene que ver ahora hablando de cuestiones políticas, la historia siempre, difícilmente me relaciono cuando me dicen, este es un hallazgo de los aztecas, de tal periodo, tal, digo de los aztecas, y quienes lo han escuchado, tal vez se imaginan que los aztecas justamente tienen un pasado y que no tienen nada que ver con la actualidad. Es más, ni siquiera lo relacionan que los aztecas somos los hablantes de la lengua náhuatl o de los que hablan el mexicano, por decir así, ni siquiera tienen esa conexión o no lo hacen esa conexión. Y tal vez de pronto sí tenemos esa idea equivocada en que la arqueología, en que la antropología solamente se encarga de estudiar cuestiones meramente pasadas y que de alguna manera es histórico y que tal vez de pronto sí hay que entender nuestra historia pasada para entender un poco nuestra historia, pero sigue siendo el pasado y finalmente como si no tuviese una conexión o una interrelación todavía con la actualidad. Y eso es un poco como que de pronto estoy tratando de reflexionar por qué toda esta conexión, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo, pero pareciera ser que en las muestras o en lo que se está mostrando uno no llega a entender aquí de todas estas relaciones que hay, pero si lo vemos desde afuera pareciera ser que estamos completamente, o no tal vez completamente, pero sí como desconectados en el asunto del objeto, pero no. Bueno, la palabra José Alfredo y ahora vuelvo contigo. Bueno, nada más un comentario en relación con el Cuauhtémoc. Ese es el problema de que la arqueología se ha utilizado como un medio de construcción ideológica del Estado mexicano. Y el caso lo tenemos para Cuauhtémoc, para los restos de Cuauhtémoc. La arqueóloga Eulalia Guzmán fue quien hizo el descubrimiento y quien hizo todo el seguimiento de él. Y después, por distintas vicisitudes políticas dentro de su vida dentro del instituto, fue enviada, fue desdicha que no había hecho un trabajo arqueológico científico responsable, que lo que había ahí eran huesos de perros y de gatos, y que no había restos humanos, ya ni siquiera restos humanos, menos aún atribuibles a Cuauhtémoc. Y entonces finalmente hay un deterioro de la actividad política y académica de Eulalia Guzmán, y ahora resulta que, bueno, fue un momento de utilización política de ese hallazgo para intereses que no tienen nada que ver con la arqueología. Ahora ya se está revalorando que, bueno, pues sí hay restos humanos, probablemente no puedan ser atribuidos a Cuauhtémoc, pero bueno, ya después de que se hizo un deterioro de una carrera académica. Y en relación con lo de las pirámides de los mayas, pues no es el mismo caso de lo que dije antes. En realidad, la arqueología se ha utilizado siempre como un medio de justificación del presente. Por eso siempre se hace esa correlación. ¿Por qué? Porque se sigue pensando en que los indios muertos son mejores que los indios vivos. Y esa fue la historia de la antropología mexicana, la historia del indigenismo. Hay que hacerlos modernos, hay que dejar que dejen de ser indios. Por eso me parece que una de las cosas importantes que dijo Gabriel la semana pasada es decir que en realidad la antropología debe de empezar a ver a los indios por sí y no seguir pensando en este uso ideológico de la disciplina. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas, ¿no?, que se mezclaron.
Primeramente el ejemplo de lo que les proponía pensar en este ejemplo de Cuauhtémoc, que era precisamente para correlacionar lo que implicaba un registro arqueológico y la transformación de la interpretación correcta de un contexto metodológicamente excavado con técnicas arqueológicas. En ese caso particular, en el caso particular de esta tumba, el lugar aparentemente en realidad estaba, a partir de un análisis que se ha hecho, que hubo diferentes comisiones para analizar este contexto, que se determina si eso no es. Evidentemente no se trata, de acuerdo a los niveles de investigaciones, ¿no? Y a las diferentes comisiones, no se trata